Hoy estamos para celebrar esta última cena del Señor, un mandamiento de Dios, uno de los mandamientos que Él dejó establecido para la iglesia. Subime un poquito acá, porque no me escucho. Que Él dejó establecido para la iglesia. El primero era bautizarnos, ¿sí? Para dar testimonio de nuestra fe. Y el segundo, participar de la cena del Señor. El Señor dijo que cuando estuvo allí con sus discípulos, Él les manifestó que estaba triste porque ya no volvería a compartir esa cena con ellos hasta su vuelta, hasta su regreso nuevamente. Y quiero seguir compartiendo sobre la fe allí en Hebreos 11. Me quedan algunos versículos todavía por delante, pero la verdad es un capítulo apasionante. Lo animo a que pueda estar en este tiempo meditando en la palabra. También lo animo, por lo menos hasta que finalice el año, a que puedan estar meditando en el pasaje de Colosenses capítulo 3. ¿Quiénes han reflexionado sobre y han meditado y han estudiado el versículo que les mandé así cada semana sobre Colosenses 3? ¿Nadie? Bueno, tienen que ponerse a estudiar Colosenses 3. Si quieren que les vaya bien, si quieren caminar en bendición, si quieren ordenar sus prioridades, si quieren saber qué es lo que Dios quiere con ustedes, tienen que leer Colosenses 3, ¿sí? De saber por qué hacen lo que hacen, por qué hoy están acá. Hay que leer Colosenses 3. Tiene unos pasajes preciosos, con promesas, con enseñanzas, con dirección para nuestra vida, en todos los sentidos. Aún nos habla como esposos, esposas, como papás, como hijos, como ministros del Evangelio, en cuanto a las cosas que hacemos para el Señor. Es muy importante que usted pueda reflexionar. ¿Se acuerda? Hace un tiempo compartí sobre la importancia del meditar en la palabra del Señor, y yo les decía que esa palabra meditar, cuando nosotros vamos a los textos originales, tiene que ver con la palabra rumiar, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de rumiar, podemos estar hablando entre algunos de los rumiantes, ¿sí? Puede ser la vaca. Y yo les decía, tiene varios estómagos. Entonces, primeramente come la primera vez, eso va a un estómago, pero a las pocas horas vuelve a la boca y sigue masticando de vuelta eso y vuelve al otro estómago. Y de vuelta vuelve a la boca y la vaca sigue. Por eso muchas veces usted ve una vaca que está acostada o que están así echadas y usted las va a ver que están allí masticando, pero no están pastando, es porque están rumiando. ¿Qué es lo que hace eso? Es que el animal pueda sacarle el mayor jugo, lo mayor de lo que tiene como alimento eso que está consumiendo. Y esa es la palabra que nosotros conocemos en nuestro castellano como meditar. Por eso es muy importante meditar en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Dice, y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado entre los muertos, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Bien. A ver, quiero hacer un ejemplo muy cortito. Vení, Nacho. Vení. Bueno, a ver. ¿Quién viene? Sofi, ¿te animás?
Dale, trae tu carterita, trae tu cartera. Vení, que quiero dar un ejemplo y quiero que sea bien práctico. Agarrá con tus 2 manos la cartera. Así, ¿bien? Bueno. Y ahora, miren esto, ¿no? Yo le quiero dar algo a ella. Yo le quiero regalar algo, yo le quiero entregar algo. ¿Sí? Pero ella lo tiene que tomar con las manos. Bueno, justo no tengo nada ahora para darle, no me avivé de eso, ¿no? No importa, no quiero salir de acá. Bien, pero usted hágase la imagen. Bien, ahora, si yo quiero darle algo a ella y que ella pueda recibirlo, ¿sí? Para que sea bendecida, ¿qué tendrá que hacer Sofía? Dejar la cartera. ¿Bien? Entonces, deja ahí la cartera. Entonces, ahora sí ella tiene sus manos libres para poder recibir, ¿sí?, lo que yo quiero entregarle. Gracias, mi amor. Si querés, déjame la... Sofi. ¿Pilar dije yo? Si querés, déjame la mochilita. Desprendernos para recibir bendición. Dice la palabra en el versículo 19, y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado entre los muertos lo volvió a recibir. Primer punto, a pesar de mis emociones, a pesar de lo que yo pueda creer y entender mentalmente, a pesar de que hay cosas que yo no logre entender realmente en el Señor, vemos que Abraham rindió todo delante del Señor. Él estuvo dispuesto a desprenderse a ese único hijo, el de la promesa, y no pensemos que fue fácil. Ahora, yo quiero llevarlo a una mirada desde otro lugar, desde otro ángulo, porque todos nos quedamos muchas veces con lo que puede ser la mirada desde nuestro lugar como papá, y para nosotros sería imposible ofrecer en sacrificio a nuestro hijo. Es algo que no entra en la cabeza, es algo que no nos podemos imaginar, sencillamente de tener que sacrificar a un hijo, y encima el único y el que Dios me había prometido cuando yo era estéril, cuando era viejo, cuando mi esposa también ya dice que no tenía la capacidad de dar a luz, de engendrar un hijo. Dios les da esa promesa, ¿sí? Abraham, en ese acto, porque dice la palabra, ¿sí?, allí en Génesis, que él lo ofreció sobre el altar. En ese acto, Abraham entregó todas sus promesas, entregó sus expectativas, entregó sus sueños. Abraham en ese momento se desprendió de ese hijo carnal, porque él entendía que mucho mejor era obedecer a Dios, aunque en nuestra mente finita eso no lo podamos entender, porque ¿cómo voy a hacer eso con un hijo? Pero aquí está la declaración o la aclaración que hace Hebreo, ¿sí?, el escritor de Hebreos, de esa experiencia de Abraham. Dice, y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar de los muertos. Abraham dijo, Dios me prometió, y Dios dijo que tendría un hijo y que también de mi descendencia serían millones. Así que yo creo que si Dios me está pidiendo que yo lo entregue en sacrificio, Dios es tan poderoso que Él puede hacer que mi hijo vuelva a la vida. Abraham no estaba dispuesto a vivir sin agradar a Dios. Que esa sea la meta de nuestra vida, que ese sea el principio de nuestra vida, que esa sea una prioridad, poder vivir agradando realmente a Dios en todo. Pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque hay cosas que nos van a parecer ilógicas, hay cosas que nos van a parecer sin razón, como vengo compartiendo estos domingos, hay cosas que nos van a parecer que son una locura, pero simplemente pueden ser dirigidas y podemos digerirlas espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto
a ofrecer todo lo que amás en este mundo para que Dios cumpla su propósito en tu vida? Para eso necesitamos tener confianza. Dice que Abraham confiaba en Dios. Si vamos a los textos allí de Génesis 22, vamos a ver que cuando ellos van acercándose al lugar para subir al monte donde iba a ofrecer el sacrificio, Él les dice a sus criados: quédense acá y espérennos, porque iremos a ofrecer sacrificio. Él sabía que era su hijo. Le dice: pero regresaremos. En ningún momento dijo: espérenme acá que ya regreso porque voy a ofrecer sacrificio. Lo segundo que hizo es cuando ya estaba todo preparado y su hijo le dice: papá, está todo preparado, pero falta el cordero. Hijito mío, dice la traducción viviente, Dios se proveerá del cordero del sacrificio. Confianza en Dios, ¿sí? ¿Será nuestra falta de confianza, será nuestra falta de decisión una muestra de falta de confianza en Dios? ¿Podremos realmente obedecer a Dios, a su llamado, a su propósito en cuanto a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros? Dice el versículo 23, por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Acá en nuestro lenguaje en castellano dice que lo vieron como un niño muy hermoso, pero yo estudiando un poco esto, y dice que en los textos originales, dice que ellos veían algo diferente. Veían algo que ellos entendieron y comprendieron que había un propósito, que había algo que Dios tenía con ese niño. Por eso dice que ellos, ¿sí?, decidieron esconderlo. Segundo punto, correr riesgos por fe, elegir lo que tiene valor eterno. La fe de Amram y Jocabed, los papás, ¿sí?, fue una fe genuina, grande, al punto de llegar a asumir el riesgo de esconder, de proteger a un niño que tenía condena de muerte. Porque el faraón en ese tiempo, ¿sí?, sintiéndose amenazado, mandó a matar a todos los niños menores. Ese es un plan y una estrategia del diablo. ¿Por qué tanta lucha con una persona que es nueva en los caminos del Señor? Mientras no está en el Señor, mientras no conoce a Jesús, no pasa nada. El día que te bautizás, el día que comenzás a dar tus primeros pasos en el Señor, el día que comenzás a dar pasos de fe, el día que decidís casarte, el día que decidís bautizarte. ¿Sabe cuánto escuché? Hace 19 años que conozco al Señor. Hace 12 años que soy pastor. Pastor no sabe. Desde que me decidí de seguir al Señor y servirlo fielmente, uy, se me vino el infierno encima. ¡Claro que sí! No te lo voy a negar, porque el diablo lo que intenta es matarte de chiquito. Porque cuando vos recobres fuerza, cuando vos te hagas fuerte, cuando vos alcances sueño y visión en tu mente y el diablo ya no pueda maquinar en contra del propósito que hay en tu vida, se le acabó la estrategia y el plan que tiene para con vos. Por eso cuando sos nuevo parece que el infierno se te viene encima, pero confía, porque Jesús venció. ¿Lo quiso hacer con Jesús? ¿Sí o no? Como lo quiso hacer con Moisés, también lo quiso hacer con Jesús. Era niñito Jesús. ¿Qué mandó el rey en ese tiempo? Hay que matar a todos los niños. Y allí huyeron sus papás con Jesús. Así que no te alarmes, no te desesperes cuando Dios te entrega un sueño, cuando Dios quiere hacer algo con vos. Aquí tenemos el ejemplo también en Hebreos de José. Cuando Dios lo llama siendo un jovencito, todo se le vino encima. Su propia familia, sus hermanos lo tiraron en un pozo, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto. Allí, con el favor de
de Dios, entra a trabajar en la casa de un hombre donde la mujer literalmente lo quiere violar, lo mandan a la cárcel, interpreta los sueños de un panadero y un copero. Estos ni se acordaron de él, él sigue en la cárcel, pero dice que era tan bueno el testimonio que él estaba a cargo de todos los presos. Y cuando nadie tenía respuestas, ni los magos, ni los hechiceros, ni los sabios de ese tiempo, ahí uno se acordó, yo recuerdo que hay uno en la cárcel que interpreta los sueños. Y de allí lo trajeron a José. Y después de Faraón, dice que no había nadie más importante en la tierra de Egipto. Ahora, cuando todos sus hermanos se enteran de esta historia y lloraban arrepentidos, José les dice, no lloren, no se pongan mal, porque Dios ya había preparado todo esto. A veces en el mismo momento en que Dios comienza a movilizar nuestra vida, a llamarnos, a tirar sueños sobre nuestra vida, hay cosas que quizás nos puedan hasta sacar, ¿sí? Pero usted siga confiando porque Dios tiene control de todas las cosas. Y porque usted tiene que cumplir el sueño y el propósito de Dios. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que esforzarnos. Lo sigo creyendo en fe. Tendremos que hacer 3, 4, 5 cultos o hasta que tengamos un templo mayor y pueda venir toda la gente que sea necesaria. No nos tenemos que conformar, no podemos conformarnos. Bueno, acá estamos cómodos, ahora entramos bien, estamos con distanciamiento, no necesitamos hacer más cultos. No, yo estoy preocupado. Yo quisiera tener 2, 3, 4, 5, 8, 10 cultos por domingo. ¿Y cómo lo va a hacer, pastor? ¿Qué sé yo cómo lo voy a hacer? Pero sé que Dios me va a dar fuerza, porque dice que Él renueva la fuerza del que no tiene ninguna y aumenta nuestra fuerza como la del búfalo. Ahora, para experimentarlo, tenemos que estar cansados, tenemos que estar sin fuerza. Tenemos que aprender a renunciar a los placeres y a las riquezas de este mundo. No voy a hablar de mi experiencia porque ya todos me conocen hace años. Pero muchísimas veces decidimos antes que cualquier cosa servir a Dios. Jamás permití que un trabajo, lo que sea, me limite en mi servicio al Señor. Y yo le doy un consejo. Si usted tiene un deseo en su corazón de servir al Señor, ore para tener un trabajo que le permita servir al Señor y honrarlo con el don, el talento y la capacidad que Dios le ha dado. Amén. Amén. Porque cuando Dios tiene propósito y talento y ve que hay un corazón genuino, Él ordena todas las cosas. Así que cuando nos veamos o hayan imposibilidades, usted ore, usted clame a Dios porque Él va a ordenar todas las cosas. Amén. Verso 24 y verso 25 dice, por la fe cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Necesitamos aprender a renunciar, a desprendernos de las cosas que no nos permitan avanzar en el propósito eterno. La recompensa por la obediencia, la recompensa por la santidad y por la piedad sobrepasa cualquier deleite de este mundo, cualquier pecado que pueda haber en nuestra vida. Se irá cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades en el servicio a Dios. Stephen Covey, en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, señala que para poder fijar prioridades es importante tener un sí grande para decirle no a todo lo que compite con nuestro tiempo, con nuestros sueños, con nuestros propósitos de servir a Dios. Hay cosas a las que ustedes tienen que decirle no, porque tienen que decirle sí a cosas que son mayores, a cosas que son mucho más grandes que los que vos podés creer e imaginar, porque tienen que ver con el propósito y el sueño de Dios. Siempre repito esto, porque estoy convencido hace años
que si hay algo que yo he podido soñar o creer, eso realmente no es lo que Dios quiere. Porque la palabra de Dios dice que sus sueños son mucho mayores que los míos. Así que yo sé que lo que yo estoy pensando, lo que yo anhelo, es mucho más pequeño de lo que Dios ya soñó y anheló conmigo. Tercero y último. Necesitamos tener fe que aleje el temor. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Fe que aleje el temor. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés se tomó de la mano de Dios, cuando Moisés descubrió a Dios, su presencia, sus promesas, dice que él se tomó de su mano, como viendo a ese que no podía ver, al invisible, y encontró en él fuerza, encontró en él protección, porque él sabía que se estaba jugando la vida. Él sabía que ir en contra de los decretos y los estatutos del gobierno de ese tiempo podría traerle la muerte. Pero si seguimos la historia, vemos que Moisés llega hasta las puertas de la tierra prometida y conduce a millones de hombres, mujeres y niños al propósito que Dios lo había llamado. Y aunque no entró, como compartíamos el otro día, entendían y comprendían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra porque anhelaban esa patria celestial. La fe me da seguridad para hacer su voluntad. Tenemos que tener fe y creer para no tener miedo en las cosas que Dios nos llame o nos pida hacer en este tiempo. ¿Hay algo que te ha paralizado por miedo? Tenés que descansar en Dios. Tenés que aprender a desprenderte de cosas que quizás a veces te cuestan. ¿Vio que nos cuesta desprendernos de las cosas? Tenemos esa remera que es un agujero con remera, no es una remera con agujero, ¿sí? Pero la amamos, nos encanta. Y cuando la esposa la quiere tirar, no, déjame que la voy a usar para limpiar la parrilla. Pero no me la tires. Le damos un poquito más de vida. Ni hablar del boxer todo agujereado, que también la mujer quiere tirar y nosotros estamos ahí. Bueno, aunque sea lo voy a usar para limpiar la varilla del aceite. Todo nos cuesta. El reloj que no anda hace años. Hay una aguja que no tiene porque se le cayó, se le desprendió de ahí del coso, pero no sirve para nada, ni pila, no anda. El pijama que ya no es pijama porque es algo invisible, pero lo amamos y nos cuesta desprendernos. Estoy hablando de una soncera, pero imagínense que cuando tiene que ver eso con el plan y el propósito de Dios. Imagínense cuando nosotros tenemos nuestra vida y nuestras manos tan ocupadas con cosas que no tienen que ver con el plan y el propósito de Dios. Y no podemos quitarlo de nuestras manos. Nos impide poder recibir lo nuevo y precioso que Dios tiene para un nuevo estadio para nuestras vidas. Pero usted confíe en el Señor, porque el Señor ha prometido y Él lo hará. Él te va a sostener. No tengas miedo. Seguí adelante creyendo en fe a pesar de tus emociones, a pesar aún del bombardeo que pueda venir sobre tu mente. Cree y decidite a correr riesgo como los papás de Moisés que escondieron a ese niño sabiendo de que había un propósito. Muchas veces tendremos que correr riesgos en tomar decisiones
pero sabiendo que será lo mejor en el plan y el propósito de Dios. Seguí confiando en Dios, porque Jehová es Jehová Shalom, el Señor de tu paz, el Señor de mi paz. Jehová es Jehová Shireh, es el Dios que proveerá, y Él sigue siendo Adonai, el Señor. Amén, iglesia. Amén. 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 Siga creyendo en fe. Siga amando a Dios con toda su fuerza, toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Porque Dios vive y reina. Hoy vamos a celebrar, ya vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a celebrar que hay uno que fue hasta lo último, hasta lo último. Dice que cuando iba siendo llevado a la cruz y era azotado y sabía que venía la crucifixión y lo escupían y lo maldecían y le daban puñetazos y le pusieron la corona de espinas y le pusieron un manto púrpura burlándose de él, dice la palabra que él veía con sumo gozo, porque él podía ver más allá. Siga orando para que usted pueda tener visión espiritual como la que tuvo Jesús, porque él pudo ver más allá. Dice que por sumo gozo él veía que algún día Daniel, Carola, José, Valeria, Belén, estoy hablando de los más nuevitos, algún día iban a estar acá. Por eso hace más de 2000 años él decidió ir, dice, callado, manso como un cordero, y ser sacrificado en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar. Yo muchas veces me pongo a pensar y muchas veces se quebranta mi corazón. El año que viene van a ser 20 años de que hice mi decisión de fe. Y muchas veces le digo, gracias Señor, porque no viniste 20 años antes. Si no me hubiera perdido en el infierno. Gracias Señor. Porque no está en juego una religión, porque no está en juego un venir al culto o aún de ejercer un ministerio. Lo que está en juego es la salvación de las almas. Iglesia, que lo que queda de este año, que ya es muy poquito, y este año que viene por delante, seamos desafiados por Dios a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Porque en el 21 y en el 22 y lo que venga por delante, necesitamos seguir celebrando bautismos, necesitamos seguir celebrando casamientos, necesitamos seguir levantando gente en el ministerio, necesitamos poder tener más reuniones y anhelar a tener nuestro lugar, porque eso va a ser signo de que estamos creciendo, de que el reino de los cielos se está extendiendo a este lugar que Dios nos mandó a trabajar. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a pasar a la cena del Señor. Papá, te damos gracias. Gracias por este tiempo, este momento, Señor, que tú nos permites estar aquí. Señor, hemos entrado al último mes de este año. Ya faltan un poquito más de 20 días, Señor, de un año que ha sido totalmente diferente a lo que habíamos experimentado hasta aquí. Pero tú sigues demostrando que tienes el control total de todas las cosas. Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas. Señor, tú nos quitas y nos sacas todo temor, Señor.
aun cuando hay un mundo que vive atemorizado, Señor, por esta pandemia y por este virus. Y nosotros, Señor, no venimos, Señor, a tentarte ni a ti ni a descreer, Señor, de lo que sucede en este mundo. Pero sabemos y entendemos, papá, que hay propósito para nuestras vidas. Y no vamos a partir de esta tierra antes de que se cumpla, Señor. Por eso no tenemos miedo. Porque sabemos, Señor, que aunque podamos hasta contagiarnos de este virus, Señor, nosotros seguiremos viviendo en paz, cumpliendo todo lo que tú ya has determinado para nuestras vidas. Tu palabra lo declara. Dice que de antemano tú ya preparaste cada obra en la cual nosotros andaríamos en este tiempo, papá. Oramos, Señor, y clamamos por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las familias, Señor, representadas, por los hermanos que se congregan aquí en este lugar, Señor. Que tú puedas, bendito Dios, en este tiempo ministrar a su corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda dar, Señor, esa virtud, esa parte del fruto de tu Espíritu Santo activo en sus vidas, que es la fe. Señor, auméntales la fe, ayúdalos a seguir creciendo y desarrollando su fe para alcanzar el total, pleno proyecto, visión, sueño, propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Señor, bendecimos a nuestros niños, bendecimos a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, bendecimos cada familia representada aquí en este lugar, bendito Rey, para que puedan, Señor, alcanzar todo lo que tú has determinado. Que no haya nada que compita, Señor, con nuestro tiempo, que no haya nada que compita, Señor, con el desarrollo espiritual en nuestra vida. Que aprendamos, Señor Jesús, a poner en orden las prioridades de nuestra vida, para que tu reino siga siendo establecido en esta tierra, sabiendo que correremos riesgos por nuestras decisiones, pero que en definitiva, y aún cuando hayan cosas que no salgan como esperábamos, podemos saber y creer que tú tienes control total y autoridad sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada ministerio, Señor, de esta iglesia. Oramos para que crezcan, para que se desarrollen, en el nombre de Jesús, cada día más, bendito Dios. Oramos por las almas, Señor, que habitan esta zona norte de Comodoro, este lugar que nos pusiste, y aún en toda esta ciudad, aún en toda esta provincia, en esta Argentina, y hasta lo último de la tierra, que tú quieras llevar a alguno de tus hijos que hoy están aquí, Padre. En el nombre de Jesús, impúlsanos a más cada día. Ayúdanos a no bajar nuestros brazos, a no descreer, Señor, de que tú lo vas a hacer y que tu propósito se cumplirá, papá. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Bien, yo voy a invitar a Laureano, ¿sí? Él va a compartirnos una reflexión de esta cena del Señor, mientras yo y Yani nos lavamos las manos, ¿sí? Alguien preparó los pancitos. Hoy no vamos a hacer como hacemos siempre, que compartimos el pan, ¿sí? O que compartimos con el otro, ni la copa. Así con Yani vamos a pasar, le vamos a dejar la copa y el vino, y cada uno allí en su lugar, ¿sí? Va personalmente.